Soy Andrés Fernández Cabral, veterano de la Guerra de Malvinas. Nací en Buenos Aires y hoy vivo en Santa Cruz. Ya pasaron varios años de la batalla. Sobreviví al frío, al hambre, a la guerra. Sé lo que viví, lo que di y cómo terminó todo. Y ahora quiero conocer tu historia y vivirla a través de tus ojos. El cable de noticia número 152, fechado por la agencia Telam en Río de Janeiro, da cuenta que informaciones allegadas a las Islas Georgias dan cuenta que se están desarrollando cruentos enfrentamientos entre tropas británicas y efectivos comandos argentinos. Los soldados británicos estarían siendo prácticamente cazados por los comandos argentinos, los cuales habrían preparado cuidadosamente las posiciones. Todo esto Nació en Córdoba en 1968. Es maestra, actriz, directora teatral. Hoy visitamos a Nixa Güemes. Vivíamos en el barrio 25 de Mayo, ahí en Libertad y Münster, en los departamentos. Ahí pasé toda mi niñez, digamos, hasta los 13, 14 años. Sí, que nos fuimos a nuestra casa. En ese barrio nos encontró Malvinas. Yo iba a la escuela Guatemala y cuando empezó el conflicto, el tema era que mi mamá estaba enferma y estaba derivada en Córdoba. Entonces estábamos las tres solas con mi papá. Mi papá trabajaba en YPF en ese momento y también era artista. Mi papá fue uno de los fundadores de Santa Cruz 4. Vivía su pasión tarde, noche, digamos. Malvinas la pasamos prácticamente solas con mis hermanas. Digo prácticamente porque la historia era que a veces papá tenía que ensayar y venía esto de los toques de queda y había que tapar las ventanas y bueno, nosotras chicas, y con el miedo que les pase algo, porque yo me responsabilizaba de mis hermanas. Así que bueno, se me ocurría a mí hacer el juego de las muñecas y sus casitas, porque nuestra edad no es la misma edad de ahora, ¿no? A esa edad uno jugaba con muñecos todavía. Así que bueno, jugábamos ahí hasta que mi papá llegaba, no era que no llegaba. Yo sentía la sensación de que estábamos solas. Y escuchar gente caminando afuera, que eran los que circulaban las manzanas. Y si te golpeaban la puerta era porque se veía luz. Entonces yo decidí apagar todo, porque no sabía más cómo tapar esa ventana. Agarraba una frazada que le había hecho unos agujeros para que se enganchen en la cortina. Pero como una vez nos golpearon y nos dijeron que se veía luz, entonces, nada, busqué una linternita y nos metíamos abajo de la escalera con la luz apagada. ¿Y tus hermanas cómo reaccionaban a ese juego que les proponías? Mi hermana más chica, Liliana, ella lo tomaba como un juego. Mi hermana Sandra por ahí estaba un poco más consciente y creo que era la que me apoyaba en no dejar de jugar. Porque si se me acababa la idea a mí, ella tiraba otra. Lili no vivió, creo que gracias a nosotras dos, el miedo de esa soledad. ¿Y la guerra? ¿La sentiste muy lejos o muy cerca? Era muy cercano. Nosotros en ese momento
Como mi papá trabajaba en YPF, el colectivo de YPF pasaba a buscar a los hijos de los YPFianos para llevarlos a la escuela y todos hablábamos, pero íbamos a la escuela y el Guatemala era todo vidriado y el tema era que nos hacían los simulacros, que eran terribles, porque era el mismo sonido del timbre. Y a veces uno no sabía si era el timbre o era que iba a llegar un avión. Y muchas veces terminábamos abajo de los pupitres y había que salir al recreo. Entonces, era como estar en alerta permanentemente, ¿no? Yo el día que dicen que se rompieron los vidrios de la escuela, porque pasaron muy abajo los aviones, yo ese día no fui a la escuela. No estuve ahí, pero supongo que debe haber sido terrible para todos esos compañeros que estaban ahí sentir que caía una bomba. Y después a veces cuando venían soldados, mi papá traía soldados a comer, a bañarse, que eran chicos muy jóvenes, con su ropa verde, comían desesperados, se bañaban, y después se iban. Siempre mi papá trajo, como muchas otras familias, soldados a comer, a que se sientan un rato en familia, porque sabíamos, y mi papá nos decía, traigo a los del norte, porque están solos. ¿Y los chicos del norte, hablabas con ellos? No hablábamos con ellos porque justamente eran chicos jóvenes y nosotras éramos 3 nenas y bueno, nada, comíamos, primero comíamos nosotras, después comían ellos con mi papá y mi mamá y nosotras pues nos íbamos a jugar, digamos, no nos dejaban como participar. Lo que sí recuerdo no recuerdo ningún rostro, pero recuerdo con el cariño que se iban de mi casa. ¿Y tu mamá se tuvo que ir? ¿Fue al principio o a mediados o final de la guerra? Sí, al principio mi mamá estuvo y de repente la derivaron, que fue cuando ya se empezó como a agravar todo, ¿no? Porque si no, creo que mi mamá nos hubiese llevado. ¿Entendés? Entonces, nada, nos tuvo que dejar y muy al pesar de ella, obviamente, estaba dejando 3 hijas en medio de un conflicto que estaba como tomando color y que cada vez se hacía más real para todos nosotros. Por eso siempre digo que Gallegos entiende porque vivió la guerra desde otro lugar. Y cuando se escuchaban los aviones volvía a salir la gente y el comentario era, no, pero se fueron 4 y vinieron 2 o volvió uno solo. Y la entrada de esa gente era muy triste. Se hacían tantas cosas para los soldados. Madres, jóvenes, tejiendo, juntando ropa, comida. Y después te enterabas que eso no llegó. Los chicos de Malvinas estaban viviendo una guerra. Y el resto del país estaba escuchando una radio. Nixa, ¿qué recordás del conflicto de Malvinas? Mira, como imagen se me viene el cielo, se me viene el silencio, el miedo, los soldados jovencitos que se veían en la ciudad, los camiones que pasaban muchos camiones militares todo el tiempo, y un ruido que dicen que fue una bomba. Ese ruido de la bomba
que cayó no sé a cuánto de acá, que se escuchó en la ciudad. Primero dijeron que era un avión que se había caído, después dijeron que era una bomba que había explotado antes de llegar, que no sé, como que nos habían salvado de que la bomba cayera, como imágenes de esa soledad acá en Río Gallegos. Fuiste el pilar de tus hermanas. Sí, porque me hacía cargo de que mamá no estaba. Entonces tenía que cuidarlas, atenderlas. Había que ir a la escuela, había que seguir haciendo una vida normal. Y trataba de que todo lo que escucharan no se les quedara grabado, digamos. Yo sentía que ellas tenían que estar más livianas, ¿no? Como protegerlas de todo eso que se escuchaba alrededor. Y sobre todo que no teníamos a nuestra mamá, era muy importante. Yo decía, escribamos cartas para los soldados, y escribíamos cartas. Entonces siempre trataba de que no tuvieran tanto miedo como tenía yo. ¿Y tu papá qué rol cumplía en esos años? Mi papá participaba mucho yendo a cantar acá, a los galpones de los soldados. Iba a cantar gratuitamente porque yo decía, ¿para qué iba a cantar? Estamos en una guerra. Y mi papá, así como nos explicaba que traía a los chicos a comer a casa para que se sientan en familia, era su única forma, porque él no podía ir a la guerra. Él tenía como ese rol, ¿no? Hacer que no pensaran, por lo menos un rato, que cantaban una chacarera, que bailaban entre ellos, él nos contaba. Y él se sentía útil. ¿Cómo vivía tu barrio esos momentos de la guerra? En realidad el barrio, antes de la guerra, era todos los chicos jugando en el centro, en la plaza, a la pelota, muchos chicos, éramos muchos chicos en ese barrio. Tuvimos una infancia muy feliz. Pero con el comenzar de la guerra, la plaza se fue quedando sola, porque ya no salíamos tanto. Salíamos un rato a jugar, pero era como que había que estar adentro por las dudas. ¿Y en qué momento tomaste conocimiento real del conflicto? Fue una vez que mi papá llegó llorando. Mi papá no lloraba, era un tipo fuerte. Era con esto de los hombres no lloran, ¿no? Verlo llorar. El día que yo lo vi llorar a mi papá, entendí que había una guerra. ¿Y esos años te hicieron crecer de golpe? Siento que esa situación me enseñó a valorar. No sé si crecí. Esto de poder mirar a los otros, cosa que ya no tenemos, en esta vida no se ve. Pensar en otro. Valorar lo que está haciendo otro. Yo creo que aprendí eso en la guerra. Que el amor, que la fuerza, que todo lo que uno pone sirve para algo. Yo tuve un sueño de guerra donde habían chicos en pozos. En el sueño estaba oscuro, pero yo recordaba unas medias en ese sueño. Y cuando te lo conté, se te llenaron los ojos de lágrimas y me contaste la historia de las medias. Entonces, en ese momento sentí que todo lo que uno había hecho había llegado a algún lado. Los adolescentes sentían que sus mayores estaban muy preocupados, aunque no sabían la dimensión de lo que sucedía. Colaboraban instintivamente siguiendo la cadena de afecto, cuidando a sus hermanos menores. Seguían la rutina como una forma de sobrevivir.